puso la emisora que tenía, porque tenía una emisora al servicio de la República, que se le había dado precisamente el presidente en ese momento de gobierno, que era Negrín. Juan Negrín. Y había estado en muchos sitios haciendo el relato, la propaganda, inclusive estuvo también en la batalla de Teruel y en la reconquista y en la pérdida otra vez. Y ahí perdió su emisora. Entonces, al llegar a Cataluña, porque antes de que se cortara la ruta entre Valencia y Barcelona, nos fuimos a Cataluña, porque precisamente la cortaron en Vinaròs. Vinaròs, sí. Y bueno, y llegamos a Cataluña y ahí estuvimos. Yo ahí cumplí un año, en marzo del 38, precisamente. Me enteré después por mi abuela y por mi padre que fue una fecha bastante trágica, porque hubo muchísimos muertos por los bombardeos de la Legión italiana y de la alemana, la Cóndor. Así que de ahí ya había caído Tarragona, ya las tropas nacionales estaban muy cerca y papá dijo: nos vamos. Se llevó la camioneta donde tenía la emisora, con chofer, y él con su auto, mi madre y yo nos fuimos para el norte. Pero previamente pasamos por Gerona, donde me quedé yo con mi madre, y él siguió hasta precisamente donde se hizo la última reunión de la Diputación, en Figueras, o Figueres, o lo quieras decir, sí, donde estuvo presente en la disolución de la Asamblea, y ahí se decidió exiliarse a Francia, conjuntamente con todos los ministros. Papá era muy amigo de don Trifón Gómez, que era uno de los secretarios. ¿Cómo se llamaba su padre? Luis Vidaller, de Las Heras, y era funcionario de Correos en Madrid y afiliado al partido de socialistas, de Manuel Azaña, de Izquierda Republicana. Bueno, la cuestión que en Figueres se decidió que había que pasar a Francia, y allí nos fuimos, según relatos de mi padre y de mi abuela, sobre todo, que era la que más me hablaba. Lo pasamos bastante mal, porque desde Figueras hasta la Junquera nos estuvieron bombardeando permanentemente. O sea, era del auto a la cuneta, de la cuneta a volver al auto, y así hasta que pudimos llegar. Y ahí papá se puso en contacto con la ayuda suiza internacional, que nos subió a un camión con destino a Francia. Precisamente papá habló con el chofer, y el chofer la puso a mamá y a mí en sus faldas adelante en la cabina. Y partimos con un cargamento de gente que iba atrás hacia lo desconocido. Llegamos a la ciudad de Merando, que está en los Pirineos centrales, en el departamento de Gers, a un albergue, los franceses dicen hébergement, para refugiados de guerra españoles. Había niños, mujeres y ancianos, no había combatientes. Bueno, ahí estuvimos, pues desde el 6 que llegamos,
pues estuvimos viajando toda la noche, estuvimos hasta el 8 de junio, creo, no me acuerdo exactamente la fecha, pero creo que fue el 8 de junio por relatos desde ya, en que nos liberaron los franceses porque había que evacuar todos los centros porque Alemania había invadido Francia y venían arrasando con todo porque la resistencia francesa duró muy poco tiempo. Así que tratamos de encontrarnos con papá, que había estado al cruzar la frontera y estar al entrar a Francia, le requisaron el auto, la camioneta donde llevaba la emisora y la emisora. Y en ese momento se encontró con sus amigos del gobierno, con Indalecio Prieto, del cual era muy amigo, que había sido ministro de guerra al principio de la República, y con Trifón Gómez. Dijeron: Luis, vámonos a París, que allí nos vamos a instalar y vamos a crear el gobierno de la República en el exilio. Mi papá le dijo: no, mira, no puedo ir porque tengo a mi mujer y a mi hijo que están por aquí, están cerca de los Pirineos, pero no sé el lugar exacto, así que voy a tratar de encontrarnos con él. Estando en esa, vinieron los gendarmes, lo encontraron y se lo llevaron a Gelée-sur-Mer. Y lo metieron ahí en la playa. La cosa que yo conozco de Gelée-sur-Mer, tanto por mi padre como por los padres de algunos niños de la guerra que se conocían y que fueron compañeros ahí, fue espantoso aquello. Por suerte papá consiguió que lo trasladaran al campo de Bran, cerca de Carcassonne, que era un campo nuevo que precisamente lo armaron los refugiados. Trabajaron 400 refugiados haciendo las barracas. Y bueno, y ahí estuvo también hasta el mes de junio, en que se produjo la invasión alemana a Francia, y entonces, antes de que llegaran los alemanes, nos fuimos a la Gironde. ¿En 1940? En 1940, en junio del 40. Y ahí, después de estar con mi madre en un bar cerca de la playa, en Carcans Plage se llama, donde ella se dedicaba a la limpieza y le habían dado los dueños una habitación y me tenía a mí, estaba con ella. Yo ya tenía 3 años. Estuvimos un tiempo y como yo no me llevaba muy bien con la dueña, parece ser que era bastante fastidioso. Y bueno, mi madre consiguió trabajo en un hotel en Montbuisson, que es precisamente una ciudad balnearia que está en el lago más grande de agua dulce de Francia, que es el de Montbuisson-Murten. Ahí mamá trabajaba en la limpieza, pero también atendía las mesas. Era una mujer joven, muy bonita, muy vistosa, y se llevaba muy bien con todo el mundo. Nos dieron alojamiento y estando ahí apareció mi padre, que se había enterado, bueno, por esas conexiones que tenían los refugiados, que sabían dónde estaban unos, dónde estaban los otros. Mi padre salió del campo de concentración con una compañía forestal a cortar pinos en las landas del Médoc. Las landas del Médoc quedaban entre el lago de Urten y Montbuisson y el océano Atlántico. Y ahí es donde yo lo vi por primera vez a mi padre, porque no me acordaba de cuando nos había subido al camión.
Y bueno, y lo vi cortar pinos, que era un trabajo bastante fuerte, le pegaba mucho al hacha. Eso, mi padre era un empleado, un funcionario en correos, de ahí a cortar pino, pero lo aprendió. Y además, después de cortar el pino, porque había que darle la entalla para que no se enganchara con los otros, pues si no te metían una multa, había que tronzarlo. O sea, se lo sacaban las ramas y con un compañero lo iban trozando. Después pasaba un camión y con un guinche, le decimos aquí, lo subían. Bueno, ese era el trabajo de mi padre cuando se enteró dónde estaba mi madre y nos encontramos. Bueno, precisamente ahí es donde lo vi, me pareció una cosa medio así tenebrosa, porque estaba negro como el carbón y mi padre era rubio. Pero claro, tanto al sol en el campo de concentración y tanto al sol cortando pinos, que bueno, se había bronceado mucho. Y me acuerdo de eso sí me acuerdo, que me levantaba y me tiraba, me levantaba y me tiraba. Y bueno, y de ahí no nos separamos nunca más. La fábrica que lo había contratado, la compañía de la Rousselier, se llamaba así, que estaba en Carcán, ciudad Carcán-Ville, en el pueblo de Carcán, que estaba cerca de la playa de Carcás. O sea, estaban comunicados por una ruta que pasaba por Bobisón. Entonces mi padre decidió, nos vamos a Carcans. Dice, porque ahí hay colegio maternal, así lo ponemos a él. Y entonces alquilamos una casa a 1 kilómetro de la villa. Y papá empezó a trabajar en la fábrica esa, en la maderera, porque mi padre lo que había aprendido también era afilar las sierras, porque como usaban el tronzador había que afilarlo. Así que todavía los tengo, tendría que buscar los manuales de afilador de sierra donde él estudió cómo hacerlo. Fue su primer trabajo, fuera de cortar pinos. Y le fue muy bien, y la gente lo apreciaba mucho, el dueño sobre todo, terminó siendo el director de la fábrica. Mientras tanto, mi madre trabajaba de dependienta en un almacén, en un despacho de comida. Me llevaba todas las mañanas al maternal en bicicleta, me llevaba en el portaequipaje. Papá también se iba en su bicicleta a trabajar, pues ya te digo, vivíamos a 1 kilómetro de la villa de Carcás. Y estando nosotros ahí, mi madre quedó embarazada. Y en el año 43, en Burdeos, nació mi hermana. Precisamente no me olvido nunca porque habiendo ido a visitarla, nos agarró un bombardeo impresionante de la aviación aliada, que venían a bombardear la base submarina de Burdeos, la base alemana, que había sido construida, yo estuve hace poco, y había sido construida por refugiados españoles que habían sacado los alemanes de los distintos campos de concentración para llevarlos ahí. Te llama la atención porque cuando llegas a la base lo primero que te encuentras en una de las paredes es la bandera republicana española. Y después el listado de todos los que murieron en esa construcción. Bueno, y estuvimos hasta el año 45, pero yo en el año 44 me puse enfermo. Mientras mamá estaba internada en Burdeos, papá se había ido y a mí me habían dejado en la casa del panadero
del pueblo, don Cosme Echegoyen, que era vasco exiliado, pero no de ese momento, sino de la dictadura de Primo de Rivera. Se habían exiliado, muchos vascos se habían ido y muchos catalanes. Bueno, la cuestión que me quedé ahí y al poco tiempo de volver mi madre ya con mi hermanita, yo le llevaba 6 años, bueno, nos bautizaron, porque yo no estaba bautizado. Yo siempre digo, lo que pasa es que cuando nací en Burjasot, y cerca de Valencia, no había curas. O si había, estaban escondidos porque sí, ya sabíamos lo que pasaba. Había muchos anarquistas. Sí, y bueno, nos bautizaron. Hace poco estuve visitando la iglesia y empecé a tener problemas de salud. Me agitaba, tenía fiebre, me vio el médico del pueblo, el doctor Cucureur, y dijo, bueno, vamos a darle esto porque puede ser un catarro nada más. Pero no se me pasaba, así que me derivaron al hospital de niños de Burdeos. Eso fue en septiembre del 45. Y ahí me descubrieron que tenía una infección, una prima infección tuberculosa. Así que me volvieron para casa con reposo absoluto, sobre alimentación, calcio y todas las cosas que se daban en ese momento, porque la tuberculosis no tenía tratamientos específicos, no existía todavía la streptomicina ni la nicotibina, que son las drogas de elección. Así que a comer mucho, a hacer reposo y bueno, y a tener paciencia. La cuestión que el problema era mi hermana, porque en ese momento todavía la inmunización con la vacuna de Calmette-Guerin no existía. Y yo volvía a tener cada tanto temperatura, así que me llevaron de vuelta a Burdeos, y ahí el doctor Lartigot, el profesor Lartigot, decidió mi internación en un preventorio que estaba en la ciudad de Gradignan, cerca de Burdeos, perteneciendo a la Gironde también. Y ahí estuve hasta marzo del 45. En realidad era en el 44 cuando me internaron. En el 45, en marzo, salí, pero no volví a Carcans. Mis padres ya vivían en Burdeos, habían alquilado una casa en Burdeos y vivía con nosotros mi abuela, porque mi abuela no había pasado con nosotros a Francia, había pasado con mi tía Elena, que era hermana de mi madre, con mi tío Enrique, y ahí nacieron en Francia los 2 hijos, los 2 primos míos. Bueno, la cuestión es que mi abuela se vino a cuidarme a mí, porque mamá trabajaba, mamá era sombrerera, tenía muchísimo trabajo, tuvo muchísimo éxito en Francia, tanto así que inclusive la primera vez o la segunda vez que fui al cine en Burdeos, en la propaganda se me apareció mi madre en la pantalla. Tengo las fotos en mi casa. Bueno, la cuestión es que ahí empecé a ir con mi hermanita y mi abuela al jardín público, era el paseo de todos los días, y empecé a ir al colegio. Ya no iba más al maternal, que fui poco, por mi enfermedad fui poco al maternal. Fui a Burdeos a un colegio del Estado municipal de Burdeos, y ahí completé el primer año, porque a pesar de que las clases habían empezado, yo era medio autodidacta, porque leía mucho, me gustaba mucho, me tomaron así unas pruebas y me pusieron junto con los de primer grado, y terminaron las clases 3 meses después y me dieron por aprobado el año.
Ahí sí que después seguí estudiando, ya por lo menos no estaba enfermo, y así que me dediqué a estudiar y a salir siguiendo, paseando. Me juntaba con otros chicos que eran hijos de republicanos, que eran amigos de mi padre, y asistí a las famosas, ya no había más bombardeos, ya los pocos alemanes que quedaban eran prisioneros de guerra que los usaban para limpiar todo lo que habían destruido, tanto los aliados como ellos, con los antiaéreos, porque donde caían los antiaéreos rompían todo. Y bueno, la tertulia, me acuerdo de los domingos en la casa de 4 o 5 familias, era: ¿y qué hacemos ahora? ¿Qué va a pasar con Franco? Porque ha sido aliado de los alemanes y de los italianos, así que imagino que los aliados lo van a echar y volverá a la República, hasta que Franco, en un giro muy inteligente que tuvo, le dio las bases, la de Andalucía, la de Morón de la Frontera, la derrota, inclusive iba hasta en Madrid, no sé si lo era, estaba en Torrejón también. Y entonces se hizo un polo anticomunista y los americanos dijeron: a estos hay que ayudarlos. Entonces volver a España nunca más. Entonces dijimos: bueno, ¿y qué hacemos? ¿Dónde nos vamos? Porque aquí las cosas se están poniendo otra vez mal. Ya había empezado la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia. Papá dijo, estos se ciscan en cualquier momento, y ¿a dónde nos vamos? Entonces teníamos familia en América, precisamente en la Argentina. Un hermano de papá había venido aquí en el año 1908, se había casado aquí, yo tenía una prima hermana, él había fallecido ya, pero había quedado la viuda y mi prima. Y además teníamos unos primos de mi abuela paterna, la que había nacido en Monforte de Lemos, en la provincia de Lugo, y uno de ellos tenía un conocimiento de mucha gente, porque estaba en sociedad en la Franco-Argentina, en la farmacia Nelson, y tenía unos baños públicos, así que era gente de muy buena posición. Le habían dado un sitio al hermano de papá, y lógicamente cuando falleció mi tía se vino a vivir con ellos, la viuda, y la trajo a mi prima. Y acá creció mi prima, y después de la muerte de mi tío, se fueron, mejor dicho, antes de la muerte de mi tío, se fueron a Peguajó, donde también teníamos otro pariente, y ahí pusieron un comercio, tenían un tambo y una fábrica de dulce de leche. Yo la conocí, la casa, inclusive mi tío estaba a 4 leguas de la ciudad. Mi tío puso un generador eléctrico, que era a gasolina, que en el primer viaje que hice no funcionaba, así que lo tuve que arreglar, tuve que cambiarle la bujía, limpiarlo, ponerle y darle a la cuerda hasta que arrancó. Así que ahí fui conociendo a mi familia. Yo vine en el año 48, salimos del Canal de la Mancha, del Havre, que es un puerto muy importante, sí, que está cerca de Rouen, que me acuerdo que estaba todo destruido por los bombardeos, por el desembarco en Normandía, lo estaban reconstruyendo. Y ahí nos subieron en un barco que había hecho el traslado de tropas de Francia a Indochina. Era un barco de pasajeros, pero cargueros también, mixto.
nosotros habíamos tenido que salir nos íbamos a embarcar en Burdeos, pero no nos dieron la visa en Burdeos, porque había un arreglo, como hablaba recién con el consejero, por debajo entre las autoridades españolas y las autoridades argentinas. Aquí estaba Perón, en España seguía Franco, y parece ser que eran tenían ideas muy parecidas en algunos aspectos. Así que Franco le pidió a Perón que no le dieran visa de entrada al país a los rojos. Y mi padre, a pesar de ser un anticomunista acérrimo, era republicano. Y entonces nos decían rojos. Bueno, aunque no lo fue salvo. Y nos tuvimos que ir a París, y ahí en París papá, que se encontró con algunos de los republicanos que habían habían ido a México, pero habían vuelto a Francia porque el gobierno se volvió a formar en Francia, en el exilio. Y nos fuimos a París, y por intermedio de gente conseguimos la visa para venir a Argentina, y conseguimos el pasaje que nos dio la ILO, la Organización Internacional de Refugiados, para mi madre, mi padre, mi hermana y para mí. Inclusive nos dieron un poco de dinero, le dieron 800 francos a papá y 800 francos a mamá. Y ahí nos embarcamos y adelante, hacia el sur. Estaba terminando la escuela primaria, tenía 11 años cumplidos, y había ido primero a un colegio del Estado y después a uno privado, que era un muy buen colegio con el que mantuve bastante comunicación después. Y bueno, llegamos aquí a la Argentina, después de pasar por el Río de Janeiro, que me trae siempre recuerdos muy agradables. Estuvimos en Santos y estuvimos en Montevideo. Previamente habíamos estado en Dakar, de eso no me olvido porque nunca había visto una ciudad tan especial, con tanto lujo en algún aspecto y tanta miseria en otro. Y me acuerdo de la falta de higiene. Me acuerdo que fuimos a ver el mercado y el pescado estaba negro de las moscas que tenía encima. Y me acuerdo también de los negritos que estaban en el muelle, que nos pedían dinero, les tirábamos las monedas, y si caían en el agua se tiraban al agua y las iban a buscar. Bueno, la cuestión que habíamos estado en la Rada primero porque nos vino Sanidad a ver cómo estábamos. O sea, nos dejaron en cuarentena, se dice cuarentena, porque estuvimos un día nada más. Y bueno, también nos pasó al llegar a Buenos Aires. Al llegar a Buenos Aires, al hotel de inmigrantes. No, nos metieron en la Rada y ahí vino Sanidad. 2 remolcadores, uno de cada punta, y esperaron al de Sanidad. Vino, me acuerdo que era una lancha blanca, subieron, nos revisaron a todos, veníamos muchos habían quedado en Río y otros, pero menos, en Montevideo. Nosotros llegamos unos cuantos aquí, bastante, yo calculo que seríamos más de 200 los que veníamos. Y sí, porque los hombres veníamos en la bodega y había unos entre 150 y 200 hombres. Bueno, y aquí todo el mundo, cuando el barco atracó ahí al lado del Hotel de los Inmigrantes, en la Dársena Norte, todo el mundo mirando por la ventana. Digo, a ver si conocíamos a alguien. Yo no conocía a nadie, mi padre por foto la podía conocer a la cuñada, pero no la vimos, pero estábamos mirando en eso y sentimos a alguien que empezó, familia Villager. Nos dimos vuelta y vimos un cura que era muy alto, con su sotana y un marino de guerra, un capitán
de corbeta, después me enteré, que venía con su uniforme y yo, familia ayer sí somos nosotros 4, vengan por aquí. Y nos bajaron por delante de todo el mundo, que yo dije, en algún momento dije, esto es como en España, aquí los curas y los militares son los que mandan. Nos bajaron y estuvimos con mi tía, nos saludamos, los abrazos, los besos, y el padre Silva, que se llamaba así, que está muy unido a mí, nos dijo, nos saludó, y el marino también, y nos dejaron la tía. Entonces dijimos, después de un rato hablando y saludándonos y contar, bueno, tía, nos vamos porque nos vamos al hotel de los inmigrantes, pues tenemos para 15 días gratis para poder, mientras tanto, conseguir algún trabajo y un alojamiento. Y la tía dijo, no, bajo ningún aspecto. Yo lo tengo todo organizado. Se vienen a casa, a la Lucila, en el norte de aquí del Gran Buenos Aires, un lugar imponente, lo mejor que hay. La Lucila, Martínez, San Isidro. Bueno, y llegamos ahí, tomamos un tranvía para ir hasta la estación Retiro, y ahí tomamos un colectivo, que se le llama así aquí, y llegamos a la Lucila. Ironía del destino, digo yo. La calle donde vivían se llamaba Comandante Franco. Nicolás. Bueno, y entramos en una casa de 2 plantas, tenía una entrada de auto y adentro había un patio interno que separaba los 2 cuerpos. Y como tenía conocimiento de dirección de personal y esas cosas, había sido director en Francia, bueno, fue escalando hasta que lo nombraron director de la fábrica aquí en Buenos Aires. Mi madre era sombrerera, oficio que había aprendido en Madrid cuando vino de Extremadura con mi abuela, porque se había quedado viuda mi abuela. Entonces vino con las 2 hijas a Madrid, al barrio de Argüelles, precisamente donde también vivía mi padre. Ahí se conocieron, pero no se conocieron en Argüelles, se conocieron en la sierra de Valderrama, donde iban a esquiar. Ahí se pusieron de novio y se casaron. Y bueno, y se fueron a vivir a la calle Gastambide, ahí en Argüelles. Bueno, la cuestión que terminé el bachillerato, mamá entró a trabajar en un comercio muy importante que había acá, que se llamaba Jaros, de sombrerera, pero al poco tiempo puso su comercio en la calle Talcahuano y Córdoba. Y empezó a trabajar muchísimo. Era muy buena modelista. Yo tengo fotos de ella que son bárbaras. Y ahí, bueno, empecé ya había terminado la primaria, y entonces vamos a seguir con el bachillerato, dijo papá, porque tienes que estudiar bachillerato. Así que, como yo era medio rebelde y díscolo, pues me metieron pupilo en el colegio San Carlos, Pío IX, donde uno de los directores era el padre Silva, el que me había ido a buscar al barco, amigo de mi tía. Mi tía era bastante beata. Bueno, y terminé ya en el cuarto año, ya nos habíamos comprado nuestra primer casa en Ituzaingó, que está aquí sobre la línea del oeste, al lado de donde vivo actualmente. Yo vivo en Castelar. Entonces le dije que me sacaran del colegio, que ya no aguantaba más, eso está todo, porque estábamos todo el año, menos las vacaciones de invierno,
todo el año pupilos, o sea, te venían a visitar. Nosotros salíamos a hacer algún paseo, algunas cosas, nos llevaban a Palermo, nos llevaban a Luján, nos llevaban a algún colegio de ellos que tenían actividades agrícolas, en fin, paseos, nada más. Pero a dormir al colegio. Bueno, la enseñanza excelente. Yo aprendí muchísimo, muchísimo, muchísimo. Me di cuenta porque en cuarto año dejé el colegio, porque mi madre consiguió una plaza en el Colegio Nacional de Morón. Y fui a cuarto año y me di cuenta que de historia, filosofía, lógica, psicología, bueno, sabía muchísimo más. Además, sabía latín y conocía algo de griego, porque te enseñaban así. Así que terminé en el Nacional de Morón, terminé el bachillerato. Mi padre dijo, bueno, ¿qué vas a estudiar? Pues quiero ser médico. Entonces, digo, bueno, está bien, pero ¿cuándo empiezan las clases? Y no sé, porque aquí había habido un golpe de Estado, lo habían echado a Perón, y estaban los militares, y las clases estaban suspendidas, estaban en reorganización. Así que en vez de marzo empezaron en junio, empecé en junio, y mientras tanto, esos meses trabajé en una discográfica, la famosa Odeón, y después en la municipalidad de Merlo, que es un pueblo que está más allá de donde vivo. Y ahí estaban encargados de compras. Iba a hacer compras al centro, o sea, iba a buscar las cosas, no a comprar. Pues las compras se hacían por teléfono y yo iba a buscarlas con una camioneta que yo no conducía, tenía chofer, que a la vuelta después me dejaba en casa. Bueno, hasta que empezó la carrera. Empezó la carrera y empecé a estudiar y me fue bastante bien, salvo en la segunda materia que di, que no la había podido cursar bien por razones políticas, porque el profesor, por ser adicto al régimen anterior y al haber sido puesto sin concurso, lo echaron. Y vino el que se había exiliado en Estados Unidos, el profesor de Roberti, que claro, cuando nos empezó a tomar examen, pues nos dieron todos palazos, porque no sabíamos, así que me aplazaron. La tuve que dar en marzo, fue el único aplazo que tuve en la carrera, y en el año fines del 62 terminé la carrera de médico y me instalé en el Hospital de Clínicas, donde había cursado. Me tomaron como médico adjunto, gratis desde ya, pero en ese momento se abrió una residencia en la Clínica Modelo de Morón, que era una institución privada de altísimo nivel, que tenía carrera, pero nada más que era privada, no era hospitalaria, era un sanatorio muy grande. Y empecé de residente y terminé siendo jefe de guardia en la especialidad de ginecología y obstetricia, que es lo que encuadré enseguida. Después de dejar el hospital de clínica, ya me dediqué a hacer partos y a hacer cirugía de mujeres. Estaba el centro del PSOE, acá en Buenos Aires, en la calle Avenida de Mayo, no donde está ahora. Y un día vi una foto grande de Zapatero. Yo no sabía quién era. Entonces entré y me atendió un muchacho que es el actual presidente del PSOE en la Argentina, Andrés Hernández. Me dice, José Luis, y le expliqué quién era. Dice, José Luis, nosotros nos reunimos todos los meses, los días martes o miércoles,
en el residente de Vigo. Nos reunimos en el Faro de Vigo, el restaurante que está abajo. Y ahí hacemos charlas, somos varios niños de la guerra. ¿No quieres venir? Pues sí, voy. Y vine. Y yo en ese momento estaba involucrado ya en la formación de un centro español en Ituzaingó, que lo hice. Creé la Sociedad Española de Ituzaingó, que tuvo mucha relevancia. Por eso yo después entré a la Federación Española y estuve de vicepresidente, tesorero. Bueno, pero con esto de los niños de la guerra fui un día y los conocí. Lo conocí a Armando, la conocí a la rusa, la conocí a Sarora Endeiza, que es la vicepresidenta, y formamos un grupo, hicimos una asamblea donde vinieron 80 y se eligieron autoridades. El primer presidente fue Armando, yo era vocal. La vicepresidenta María Luz, que está aquí con nosotros. Y bueno, y empezamos, hicimos una personería jurídica, presentamos todas las cosas. Yo ya conocía a las autoridades, porque en el año 2005 había venido Zapatero y estuve con él, porque invitaron a los presidentes de las distintas organizaciones y yo era presidente de Ituzaingó. Entonces fui y estuve hablando con él y le dije que era refugiado. Dice, tú eres uno de los niños de la guerra. Entonces digo, sí. Aquí yo pensé que los niños de la guerra eran los de Rusia. Dice, no, niños de la guerra son todos aquellos y ahora vamos a reconocerlos, me dijo. Efectivamente, ese mismo año, en el mes de marzo, salió el decreto que se trató en el Congreso y se aprobó por unanimidad una ayuda a los niños de la guerra que habían salido solos, en el caso de los de Rusia y los de México, los niños de Morelia, con los que habían salido con su familia, a Francia sobre todo, algunos a Bélgica, sí, otros a Inglaterra y otros al norte de África. O sea, a ver si uno ve el mapa del reparto que está señalado con flechas, vemos que han ido para todos lados. Algunos se fueron a Cuba. Bueno, sí. La cuestión que ahí me entusiasmé mucho y dije, bueno, vamos a hacer algo importante. Y empezamos a reunirnos ahí en el Residente de Vigo, pero claro, el salón era chico y ellos lo usaban también para dar de comer, es un restaurante muy conocido. Así que nos fuimos a un bar que estaba en la calle Irigoyen y Quintino Bocayuba, ahí en Almagro, enfrente a la Basílica de María Auxiliadora. Estando ahí, un día voy a una fiesta como presidente de la Sociedad Española de Ituzaingó, me invita a una fiesta en el Club Español, que era la despedida del embajador que estaba antes aquí, Arturo Barzurem. Y estando por ahí hablando, se acercó Julia, la presidenta del Burgalés, y me dijo, oye, estoy leyendo un libro. Ustedes muy bien no lo pasaron en Francia. No, tuvimos nuestros problemas. Digo, ¿qué libro estás leyendo? Corazón helado. De Almudena. De mi amiga Almudena. Bueno, la cuestión que me dijo, bueno, los invito a que vengan un día por mes, les cedo un lugar que tengo en el Burgalés, que es el lugar donde estamos ahí. Nosotros llenábamos ese salón. Bueno, y ahí empezamos con los paseos, ir a distintas instituciones, nos hicimos muy amigos de las autoridades, sobre todo de algunos embajadores y de algunos consejeros.
el color que tenía cada uno, Claro. porque desgraciadamente siguió la separación, ¿no es cierto? Pero, en fin, nosotros dijimos, esto va a ser apolítico, el que quiera venir, aquí no aceptamos hablar de política, somos todos españoles y adelante. Tanto es así que tanto Julia como un montón de otros dirigentes son afiliados todos al Partido Popular. Y han sido, y algunos son dirigentes del Partido Popular. Y bueno, y ahí estamos. En el año 81 volví a España. Volví a conocer mi país, que no lo conocía. Y he vuelto 20 veces. En fin, cuesta un poco, pero le estoy agradecido a la Argentina, a Francia, porque a pesar de que los franceses al principio nos recilaban un poco, después a los chicos los acogieron muy bien y tuvieron su beneficio, porque muchísimos de los republicanos se pasaron al ejército francés o a la resistencia francesa, tanto así que muchísimos murieron en Mauthausen, porque tomaron prisioneros los alemanes y los llevaron al campo de concentración. Otros se fueron a África a trabajar en el Transsahariano y otros se unieron a la división del general Leclerc, que fueron los primeros que entraron a París por el Arco del Triunfo. Conocí a alguno, he entrevistado a alguno. Bueno, es una historia que la conozco de memoria. Y bueno, así como hizo Armando, yo estoy haciendo la mía.